Por supuesto que la dinámica de las familias ha ido variando, la estructura de la familia no es la tradicional, pero esto no quiere decir que necesariamente sea negativo ni que eso tenga un impacto en la crianza de los hijos. En relación al Día del Padre, en primer lugar es interesante por ahí conocer la historia, el origen del Día del Padre, que distinto a lo que la mayoría conoce no tiene un origen comercial, sino muy por el contrario, surge en Estados Unidos a principios del siglo XX, como un homenaje de una hija a su padre, que crió solo 6 hijos, porque enviuda al fallecer la esposa, al parir su 6º hijo. Entonces justamente tiene que ver, y es muy significativo creo, con la posibilidad de este papá de haber criado a sus hijos. Y creo que el Día del Padre tiene que ver con esto, con la posibilidad del papá de estar presente en la crianza de sus hijos. Más allá de que conviva o no, más allá de que su ex mujer pueda haber formado otra pareja o no, la posibilidad de estar presente y de pensar que esta función paterna además no siempre la ejerce el papá biológico del niño, ¿sí? No siempre es el progenitor el que cumple la función paterna y esto es válido también. Esta función paterna es muy importante para el niño porque tiene que ver con su estructura psíquica. Tiene que haber una función paterna puesta en alguien, aunque no sea el papá. Si es en el papá, por supuesto que es medianamente lo esperable. ¿Cómo compartir la vida con los niños cuando no se comparte la convivencia? Sin duda genera algunas complicaciones, porque es mucho más fácil cuando están en la misma casa, cuando comparten cuestiones de la cotidianeidad, que se dificultan. Creo que no por el hecho de estar separados tiene que haber dificultades en la relación con el padre. Al contrario, a veces en un matrimonio conflictivo los hijos pueden tener una relación muy mala con alguno de sus padres, sea el papá o la mamá, por ver que se agreden entre ellos, por ver que se generan situaciones que a veces ceden al separarse y poder tener un vínculo amoroso con los dos por separado. Para poner un ejemplo, en mi caso que trabajo mucho en escuelas, a veces nos pasa que hay familias que se separan los papás, pero realmente llevan tan bien esa separación que incluso a veces vienen juntos a las reuniones, uno le da un comunicado al papá y le llega a la mamá. Como en el otro extremo de un caso que me pasó ayer, un nene en sala de 4 dice: mi papá se murió. Entonces la maestra la llama a la madre a ver qué pasa, porque tenía entendido que esto no era así. El papá no había muerto, pero simbólicamente para el niño su papá había muerto, porque había desaparecido, ¿sí? Había perdido todo contacto con él, entonces él lo había dado por muerto. Este es el ejemplo más duro, ¿no? El claro. Caso del papá que se ausenta completamente. Hay casos por ahí que llaman la atención, digo, y por ahí en una de esas vos conocés más de esto, pero en La Plata recientemente conocimos el caso de un hombre que terminó adoptando, es decir, haciendo suyo a través de la ley al hijo de su pareja. Que digo, me parece que por ahí están hablando de situaciones totalmente nuevas y distintas que mueven a que un papá, que en una de esas no es papá biológico, pueda hacerlo a través de la ley, ¿no? Totalmente, y creo que en esto es mucho más allá del vínculo sanguíneo. La posibilidad de ser padre o de ejercer esta función de paternidad, que en esto, como vos decías, de las familias ensambladas se ve mucho, y eso también genera muchas veces complicaciones, porque los niños empiezan a tener a veces más afinidad de pronto con la pareja de la mamá, que es el que vive en la casa, el que comparte lo cotidiano, tal vez lo acompaña a un acto de la escuela y empieza sin quererlo a desplazar al padre. Sí, te quería preguntar en esta cuestión de mucho de familias ensambladas y demás, con el tema de los límites, porque muchas veces la mujer tiene una pareja que ella vive en la casa y está con los hijos, pero son de ella y el papá está en otro lado, y se generan estos roces por el tema de los límites. ¿Cómo se maneja eso cuando la figura del padre está, pero no está en la casa? Claro. Lo importante es, en relación a un hijo, que el límite sea un acuerdo entre el padre y la madre, ¿sí? Que haya una cierta comunicación para que el límite sea de común acuerdo, que el niño no pueda hacer algunas cosas en la casa de la mamá que en la casa del papá no puede, sino que haya ciertos acuerdos. Y que si se le pone un límite en la casa de la mamá, sea la madre o sea la pareja de la madre si ella lo autoriza, el papá esté en contacto con esto y esté de acuerdo con esta forma de poner límites, ¿sí? Es decir, que aunque él no esté presente en ese momento, está habilitado el límite también por él. Pensando en que para la estructura psíquica del niño la figura del padre es la ley, la autoridad, claro. ¿Sí? Creo que el tema de los límites en los niños
Es fundamental porque además es fundante de su estructura psíquica. Un niño sin límites es un niño que no tiene salud mental y que corre riesgo, tambalea su psiquismo. Licenciada, es importante esto que está diciendo. Digo, me ha tocado conocer algunos casos donde por el régimen de visitas, habitualmente es el papá el que va menos veces o los tiene el fin de semana y durante la semana están con la madre. Sí. Se da esto de que, bueno, el fin de semana con el padre es hacer lo que quieras, o sea, es salir, es una salida divertida, es cine, es esto, es lo otro, sin ninguna cuestión más de poner límites en cuanto al estudio, en cuanto a la cotidianidad, la rutina diaria, y a veces viene el reclamo de parte de la madre, digamos, porque claro, el papá es el bueno y mamá es la mala, porque es la que pone los límites y lleva el que todas tiene que las tardes. mandarlo a la escuela, hacer las Claro, el tareas. papá, bueno, vamos al cine, vamos a una vuelta, vamos al parque y 2 días y después ya está. Digo, es complejo, eso digo, no es bueno para el niño que sea... No, por supuesto que no es bueno. Y te podría decir que esto también se da en matrimonios que no están separados, ¿sí? Que la figura del padre está como corrida, ¿sí? El papá que no está en todo el día, que llega a la noche y no los vio en todo el día, no los quiere retar. Y básicamente este ejemplo que vos ponés es muy recurrente y genera mucho malestar en las mamás justamente por esto. Y además se da al revés también, ¿eh? Papás que viven solos con sus hijos y que la mamá aparece muy esporádicamente y es ropa, salida, comida y no. Por supuesto que esto no es bueno, no es lo ideal. De todas formas, todos los niños, a pesar de que les puede gustar esa salida esporádica, valoran más a la persona que está en el día a día, la que los contiene cuando lloran, ya sea porque se cayeron, porque les fue mal en la escuela, porque se pelearon con un amiguito. No hay ningún niño que no pueda balancear eso y decir, a ver si mi papá o mi mamá viene una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez por semana, lo pasamos bárbaro, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero la que está todos los días, la que me acompaña, me levanta del colegio, todos los niños lo pueden ver, excepto un niñito muy chiquito, pero digo, a partir de los 6, 7 años cualquier niño puede hacer este balance. Disculpa, ¿qué pasa cuando la figura del padre no está o porque ella no quiere que se vincule con el padre o porque directamente el hombre no está interesado en ver a su hijo? En este caso, ¿la mujer tiene que recurrir a alguna otra figura masculina que pueda de alguna manera guiarlo al niño? En primer lugar, no es bueno que sea la mamá la que decida que el hijo no tenga contacto con su papá, excepto que la figura del padre sea amenazante para la salud del niño, claro, ¿sí? Que ponga en riesgo su vida o que ponga en riesgo su salud mental. Porque es el 50% de su identidad su papá. Más allá de la relación que pueda haber tenido con la mamá, de cómo puedan haber terminado, negarle la posibilidad de conocer al papá es negarle la posibilidad de conocer la mitad de su identidad. Y esto a la larga es negativo. Sí, lo que parece tan obvio, pero que pasa en muchos casos. Pasa en muchos casos. Sí. No necesariamente la madre tiene que conseguir un sustituto de la función paterna, porque esto no se puede imponer. Esto a veces se da naturalmente. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, que a veces no tiene que convivir con la familia y a veces, por lo que significa la función paterna para el psicoanálisis, que significa esta triangulación, esta ley que viene a cortar entre la mamá y el hijo, a poner un límite, puede ser hasta el trabajo de la madre, puede ser otra cosa, lo que signifique que la madre saque su atención completa del niño y la ponga en otro lado. O sea que no es necesario que la madre forme pareja nuevamente solo para que el niño tenga un papá, ¿sí? O solo para que tenga una figura masculina. Licenciada, de la mano del avance que van teniendo, por ejemplo, las cuestiones de género, Sí. Digamos, ya está como compartido, ya no es esto que mamá cría a los nenes y papá no. Y también se da con un montón de parejas del mismo sexo que hoy conviven y que cumplen funciones no del papá y mamá tradicional, pero sí de padres en su conjunto. Digo, esto se ve cada vez más, está incorporándose de manera natural en la sociedad. Yo creo o todavía que sí. hay mucho prejuicio? Hay mucho prejuicio, pero realmente si algo se ha demostrado es que la familia tradicional, como se pensó en algún momento, también fracasan, ¿sí? También genera hijos enfermos, hijos, como dicen algunos profesionales, hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Hijos abandonados por sus padres. Entonces, realmente creo que eso no nos da pie para juzgar otras posibilidades familiares, porque evidentemente esta que uno piensa como la única no lo es, y yo creo firmemente que mientras el niño viva en un núcleo de amor y con un mínimo
de salud mental como para poder estar contenido, no Claro. importa. Ese sería lo esencial, ¿no? El núcleo de amor que generan los padres. Ya me voy al móvil de Marianela Maldonado para despedirla, licenciada. Mensajes, Guadalupe, ¿qué dice la gente Mira, en este caso? Bacha nos dice, BDS, yo soy padre separado, pero mi hijo lo veo todos los días, con la mamá tengo una muy buena relación y él pone el que pone los límites soy yo mediante el diálogo claro con mi hijo. Siempre fue así. Acá María nos dice, el padre divorciado se divorcia de sus hijos, mientras que la madre se encarga de todo y aún con más carga. Después Elisa nos cuenta, mi compañero renunció a su trabajo para cuidar a nuestra hija de 1 año, ya que en abril comenzó la guardería y no podíamos pagar a alguien que la cuidara en casa. En esa semana de guardería sufrimos mucho los tres. Hoy tenemos una economía mucho más ajustada, pero estamos felices por la decisión tomada, así que feliz día para su papá. Bueno, Licenciada Estrella Casas, muchísimas gracias por No, estos comentarios y el análisis de esta situación tan particular. Los papás que se han divorciado y que tienen una nueva realidad. Muchísimas gracias. Gracias muy a amable. ustedes. Me voy